Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de Biodiversidad. Para ponernos de acuerdo en cómo va a ser la dinámica de la charla, les propongo que mantengamos los micrófonos cerrados mientras la expositora da su presentación, y al final de la charla abrimos el espacio para preguntas. Quien tenga miedo de olvidarse o lo mate la ansiedad, deje su pregunta en el chat, que yo la voy a leer cuando se abra ese tiempo. Para no dilatar más esto, les quiero presentar a la licenciada Luz Olmedo, quien es la expositora invitada al día de la fecha. Antes que nada, muchísimas gracias, Luz, por habernos dado tu tiempo esta tarde. Luz es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es becaria doctoral de CONICET, perteneciente al Instituto de Investigaciones de Biodiversidad de Argentina. Es miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, responsable de la Delegación de Misiones. Su tema actual de trabajo es evaluar el impacto de la ganadería sobre los ensambles de murciélagos en Misiones, utilizando métodos de muestreo tradicionales e implementando herramientas de bioacústica. Hecha la presentación formal, Luz, la reunión es toda tuya. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que se interesaron por esta charla y están acá conectados. Y también quería aprovechar a agradecer a Nicolás y a todo el equipo de Fundación Verde Pampa y de la Escuela del Sudeste por haberme invitado a participar de este ciclo de charlas. Para mí siempre es un honor poder traer a los murciélagos a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien ahí, por las dudas. Se ve muy bien, Luz. Bueno, perfecto. Bueno, como ya me presentó Nicolás, yo voy a hablar un poco de los murciélagos, ¿sí? La idea es entender un poco por qué son nuestros aliados y también por qué, a mi modo de ver, son incomprendidos. Así que bueno, esta presentación va a tener un poco de información general sobre los murciélagos, y también después hacia el final una parte más del trabajo acá en Misiones. Bueno, cuando uno se pone a buscar en internet o en las redes sociales sobre los murciélagos, puede encontrar todo este tipo de información, ¿sí? Suele aparecer este tipo de noticias con esos titulares que son un poco alarmistas y que suelen generar como cierto temor, hacen hincapié en algunas cuestiones como murciélagos rabiosos, lo relacionan muchísimo con el tema del coronavirus, ¿no? También uno puede encontrar estas campañas de difusión de empresas fumigadoras. Esta es particularmente de Buenos Aires, donde ellos difunden por qué habría que fumigar a los murciélagos, ¿no? Haciendo campaña de esto. Acá, no sé si se ve el cursor del mouse. Sí, se ve. Ah, perfecto. Acá en la parte de abajo yo puse un flyer también de difusión de una campaña de un concurso de dibujo infantil, no es de Argentina, pero me resulta súper impactante porque propone hacer justamente es un concurso para el control de población del murciélago hematófago vampiro, lo cual me parece como bastante triste encontrarte con estas cosas en internet, y también uno puede encontrar otras cuestiones más relacionadas con los mitos, como que los murciélagos son ciegos, o otro tipo de noticias que los vinculan con Drácula, con brujerías, con Halloween, ¿no? Entonces, lo importante, digamos, cuando uno se encuentra con todo este tipo de información, es preguntarse en realidad qué hay de cierto en todo lo que yo estoy viendo, ¿no? Cuánto uno sabe realmente sobre los murciélagos, sobre su biología, sobre su ecología, si tienen algún beneficio, si realmente son tan perjudiciales como uno suele encontrarse en los medios de comunicación, por qué uno debería protegerlos. Entonces, bueno, la charla de hoy, la idea es ir contestando un poco también estas preguntas. Pero bueno, para arrancar, la idea es empezar a hablar un poco de las generalidades de los murciélagos, para quienes no conocen este grupo. Comenzando, bueno, por el significado, ¿no?, de la palabra murciélago, sí, que viene del latín y que después ha sufrido numerosas transformaciones, ¿no?, hasta nuestro castellano actual, que en definitiva significa ratón ciego. Y bueno, eso nos da ya una pauta de por sí de esa percepción que se tiene, ¿no?, sobre los murciélagos, equivocada, ¿no?, que los considera que son ratones y ciegos, cuando en realidad no son ninguna de las dos cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Una de las características principales de este grupo es que son mamíferos, ¿sí? Tienen el cuerpo cubierto de pelos, son vivíparos, es decir, que gestan a sus crías en la panza como nosotros y dan a luz crías vivas que después se alimentan de leche materna durante el primer mes de vida. Acá a la derecha está la foto de una hembra con su pancita de embarazada, y abajo una cría lactando. Y otra de las características principales de este grupo es que son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar. Uno podría pensar, por ejemplo, en las ardillas voladoras, pero estos animales no pueden realizar un vuelo activo, sino que simplemente pueden planear dando saltos entre un árbol y otro a distintas alturas. En cambio, los murciélagos sí son capaces justamente de hacer un vuelo activo. Y esto lo pueden hacer, además de un montón de adaptaciones, principalmente por que poseen alas, ¿sí? Una característica importante es que las alas de los murciélagos y los huesos que conforman el ala de los murciélagos son los mismos que los huesos que conforman nuestro brazo y nuestra mano. Si acá a la derecha hay una comparación, digamos, entre los distintos huesos que conforman el brazo de un humano, de un ave y de un murciélago. Y como pueden ver, la mayor parte del ala sí consiste en una elongación de los huesos de la mano, ¿sí? Los metacarpales y las falanges. Esto quiere decir que principalmente las alas de los murciélagos serían como sus manos o nuestras manos, haciendo una comparación un poco más absurda a los humanos. Por eso en el ámbito científico también se le denomina quirópteros, ¿sí? Que significa murciélagos con alas en las manos, o murciélagos animales con mano alada. Y otra de las características que permite el vuelo, obviamente, es que tienen una membrana de piel muy fina y elástica, así que une estos dedos y que a su vez conecta toda el ala con su cuerpo, y es justamente lo que les permite también mantener el vuelo. Por otro lado, bueno, también son el segundo grupo de mamíferos más diverso en el mundo, luego de los roedores. Actualmente se conocen aproximadamente 1.400 especies en todo el mundo, lo cual, digamos, imagínense, hay una gran diversidad en cuanto a tamaños, a colores, a atributos físicos. Yo acá les puse dos ejemplos bien extremos, desde el murciélago más chiquitito, que es el murciélago abejorro, que está en Tailandia, que puede llegar a medir hasta como mínimo 2 centímetros, 2-3 centímetros, lo cual es muy chiquitito, y como ven en la foto llega a entrar en una uña. Y por otro lado tenemos los murciélagos de mayor tamaño, ¿sí? Que son los zorros voladores, particularmente el de Filipinas, sigue siendo endémico de Filipinas, que puede llegar a medir de envergadura, es decir, desde el extremo, desde la punta de un ala extendida hasta la punta del otro ala, a aproximadamente 2 metros, y puede llegar a pesar 1,5 kilos, así que son realmente enormes. Y después acá abajo les puse algunos otros ejemplos para que vean también cómo pueden ir variando los colores, las estructuras, este murciélago con cabeza de martillo, este que tiene el penacho en la cabeza, los colores. Y bueno, para comentar un poco sobre los murciélagos de Argentina, en el país hasta el momento se registran 69 especies, ¿sí? Que nosotros, los biólogos, los científicos, los agrupamos en 5 familias. La idea no es mencionar características de cada una de ellas, porque se tornaría un poco más extenso y aburrido tal vez, pero también es para que vean la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Hay también de diversos tamaños, diversos colores. Acá hay algunos que son más anaranjados, hay otros que tienen las orejas súper largas, otros que tienen esta estructura en la nariz en forma de hoja que se llama hoja nasal. Y bueno, también existe un libro que es de la guía de identificación de murciélagos de Argentina, que también para el que quizás le interese se puede descargar de forma gratuita, y es una guía justamente para poder, en el caso de que ustedes vean algún murciélago una vez en un refugio, por ejemplo, y quieren saber de qué especie se trata, pueden acudir a esta guía y seguir una serie de pasos para ver si logran identificar por lo menos la especie o el grupo al que pertenece. Siguiendo con las generalidades de estos mamíferos, sí, al haber tanta diversidad de especies, también hay una gran variedad de hábitos tróficos. El 70% de todas las especies del mundo se alimentan principalmente de insectos y otros artrópodos, ¿sí? Desde mosquitas, moscas, polillas, escarabajos, hasta incluso arañas. Después, otras especies se alimentan de frutos. Acá en Misiones es muy común en la ciudad verlos alimentándose, por ejemplo, de los higuerones o del fruto del ambaí.
También hay otros que se alimentan de peces, estos murciélagos tienen sus patas muy grandes, tienen las garras muy desarrolladas justamente para poder, digamos, arrastrarlas sobre el agua y de esta manera detectar y cazar a sus presas. Hay otras especies que se alimentan de néctar, ¿sí? Y acá cabe destacar que justamente las flores de estas plantas que son polinizadas por murciélagos tienen características particulares que hacen que sean atractivas para estos animales y en muchos casos son únicamente polinizadas por los murciélagos, y una de las adaptaciones principales de estas especies es que tienen una lengua muy larga, que introducen, digamos, dentro de la flor, con un montón de papilas en esa lengua para poder aumentar la superficie de absorción y así alimentarse del néctar. Después hay otras especies que se alimentan de otros vertebrados, como pueden ser ratas, ratones, sapos, ranas, e incluso algunas se alimentan de otros murciélagos de menor tamaño. Y por último nos quedan los murciélagos hematófagos, o los murciélagos que se alimentan de sangre, así que por lo general son los que más problemáticos, digamos, los que a la gente les causan como más pánico. De las 1.400 especies que hay en todo el mundo, solamente hay 3 que se alimentan de sangre y únicamente están restringidas a América, ¿sí? Acá, bueno, está el nombre científico, pero eso no importa. Las 2 primeras especies, sí, la primera, que es el murciélago vampiro de patas peludas, no se encuentra en Argentina, y el segundo de acá abajo es el murciélago vampiro de alas blancas, que este sí llega hasta el norte de nuestro país con muy pocos registros, algunos en Misiones y otros en Salta y en Jujuy, y estas 2 especies particularmente se alimentan de sangre de aves, ¿sí? Y como dice acá, son poco comunes y no es tan común encontrarse con estas especies. Y por último nos queda el vampiro común, ¿sí? Que es el Desmodus rotundus, que también está en nuestro país, y bueno, como ven, tiene una mayor distribución, tiene densidades poblacionales bastante más altas, entonces son animales más comunes. En Argentina llegan más o menos hasta el centro del país, más o menos el centro de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, y estos se alimentan principalmente de sangre de mamíferos, que puede ser principalmente mamíferos silvestres o también de ganado. Ahora, una pregunta que nos puede surgir, ¿no? Dado que es un hábito alimenticio bastante raro, ¿cómo hacen estos murciélagos para alimentarse de sangre? Que también hay como varios mitos o falsas creencias alrededor del tipo de alimentación. Por un lado, los murciélagos vampiros son muy ágiles en el suelo, tienen varias adaptaciones, ¿sí? Que les permiten desplazarse por el suelo. Un ejemplo son estos pulgares que estoy señalando acá con el cursor, bastante más desarrollado que en otras especies de murciélagos, que les permiten justamente poder ir dando saltos por el suelo y así acercarse a sus presas. Y tienen unos incisivos muy cortantes, que son los que utilizan en realidad para realizar un corte sobre la piel de sus presas, y luego van lamiendo la sangre que emerge de esa lastimadura. Muchas veces se cree que, como con Drácula, los murciélagos, digamos, inyectan sus colmillos y succionan de alguna forma la sangre, lo cual no es así, ¿sí? Simplemente tienen estos incisivos, hacen un corte y van lamiendo la sangre que sale de la lastimadura. Y una característica importante es que en la saliva de estos murciélagos hay un anestésico, ¿sí? Para que las presas, digamos, no sientan ese corte y el murciélago pueda seguir alimentándose pasando bastante desapercibido, y un anticoagulante, que es justamente para que la sangre no deje de salir y no cicatrice tan rápido. En cuanto a la cantidad de sangre que pueden llegar a comer los murciélagos vampiros, llega a ser del tamaño de una cucharadita de té, lo cual es bastante poco. Y acá abajo les puse, es un video de internet sacado de la Fundación Rewilding, en el Impenetrable, para que vean ahí el vampirito cómo va corriendo ahí atrás del tapir, para que vean esa habilidad justamente de desplazarse en el suelo, que no la tienen la mayoría de los murciélagos, ¿no? Y en este caso, bueno, su presa acá tratando de alimentarse del yaguareté en la estación de reproducción. Y bueno, siguiendo un poco con las características generales de los murciélagos, están presentes en todas las regiones del mundo, excepto en las regiones polare, por una cuestión de temperatura y de disponibilidad de alimentos. Poseen hábitos crepusculares nocturnos,
por lo cual durante el día descansan en refugios que pueden ser naturales o artificiales. Entre los refugios naturales uno puede mencionar los huecos dentro de un tronco de un árbol, el follaje de los árboles, incluso cuevas o grietas, y los artificiales vendrían a ser todo lo que deriva de la construcción humana, como pueden ser, bueno, galpones, nuestros techos, el taparroyo, alcantarillas, debajo de puentes, entre otros. No me estaría pasando. Ahí está. En cuanto al comportamiento, suele ser también bastante variable entre las especies. Hay algunas que son más bien solitarias, ¿sí? Y se refugian solos o formando grupos de muy pocos individuos. En cambio hay otras que se agrupan y forman colonias de hasta millones de individuos. En cuanto a la reproducción, suelen reproducirse 1 o 2 veces al año. Por lo general dan a luz una sola cría por vez, aunque eso puede variar excepcionalmente y llegar a tener 2 o 3 crías. La época más activa de los murciélagos suele ser el verano, por una cuestión justamente de la disponibilidad de alimento, y cuando las temperaturas bajan, en el invierno, algunas especies pueden hibernar, ¿sí? Y otras pueden migrar hacia lugares más cálidos para pasar el invierno. Por otro lado, como estos son animales nocturnos, ¿no? Se están moviendo en un medio totalmente oscuro, entonces para poder orientarse y encontrar a sus presas han desarrollado un sistema muy particular que es el de la ecolocalización. Podría hacerse una analogía, digamos, con el sistema de radares de los submarinos o de los barcos, ¿sí? Estos murciélagos emiten sonidos de alta frecuencia que son ultrasónicos, esto quiere decir que por lo general están por fuera de nuestro rango de audición, están por encima, entonces nosotros comúnmente no solemos escuchar los murciélagos que tenemos alrededor, y entonces, bueno, cuando ese sonido choca contra algún objeto, que puede ser, por ejemplo, un árbol o una presa, se genera un eco que retorna a los murciélagos, y ellos, digamos, tienen un montón de adaptaciones auditivas que les permiten procesar esa información. Y de esta manera, por ejemplo, en el caso de que hayan detectado una presa, ellos pueden saber mediante este sistema a qué velocidad se está moviendo la presa, el tamaño, la forma, la dureza. Entonces realmente es un sistema súper especializado. Esto no quiere decir que los murciélagos sean ciegos, que utilizan principalmente, digamos, este mecanismo para orientarse, pero aún así ellos tienen desarrollado el sentido de la visión, aunque no de una forma muy compleja. Y acá abajo, bueno, simplemente a modo para mostrarles, esto es más o menos cómo se suele ver, utilizando grabadores, cómo se suelen ver estas llamadas, estos sonidos emitidos por los murciélagos, son diferentes especies, ¿no? En cuanto a los principales depredadores que tienen los murciélagos, hablando de animales silvestres, los principales son los búhos y las lechuzas. Es muy común encontrar restos de murciélagos en garópilas de la lechucita del campanario, por ejemplo, o la lechucita vizcachera. Otro de sus principales predadores suelen ser las serpientes, las culebras, las boas. Esta foto es de la península de Yucatán, en México. Estas serpientes, digamos, aguardan la salida de los murciélagos de una cueva. Hay videos súper impresionantes de cómo se agrupan y cómo empiezan a cazar los murciélagos cuando salen. Después también, como les comentaba, hay otros murciélagos de más tamaño que también pueden alimentarse de murciélagos más chiquititos. Y después hay otros registros un poco más ocasionales, como por ejemplo el de este tucán. Esta especie no está en nuestro país, pero bueno, un fotógrafo logró registrar este tucán alimentándose de un murciélago que había encontrado refugiado debajo de las hojas de una palmera. Y este es un registro que nos llegó hace muy poquito, acá en Argentina, en Córdoba, de una escolopendra o un ciempé gigante, también alimentándose de un murciélago. La verdad que fue bastante asombroso para nosotros, y según lo que me comentaban, los propietarios de la casa, digamos, donde pudieron registrarlo, en 3 días consumió 2 murciélagos, no los consume enteros, solamente consume un poco y después los deja, pero la verdad que fue un registro bastante novedoso. Y en cuanto a la fauna doméstica o mascotas, la principal amenaza sí, para los murciélagos suelen ser
los gatos como para otros animales silvestres, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho todo esto, digamos, ¿cuál sería la importancia de estos murciélagos? ¿Por qué habría que protegerlos? A mí siempre acá me gusta hacer una aclaración, tal vez es un poco personal, pero en realidad pienso que no deberíamos siempre estar buscando qué beneficio nos traen para pensar en que lo deberíamos cuidar o proteger, sino que simplemente son parte de la naturaleza y son seres vivos, entonces ya de por sí deberíamos tener por lo menos nuestro respeto y entender justamente que forman parte de nuestro ambiente. Pero bueno, más allá de eso, también contarles que nos brindan un montón de beneficios, y acá sería la parte de por qué son nuestros aliados también. Y el rol en el ecosistema de estos animales está vinculado principalmente a sus formas de alimentación. Por un lado, los que se alimentan de insectos, sí, suelen consumir artrópodos que son plaga para los cultivos, ¿sí? Entonces funcionan como controladores naturales de las plagas en áreas agrícolas, y por otro lado también suelen consumir vectores de enfermedades humanas, como por ejemplo son los mosquitos. Entonces, realmente tener murciélagos en áreas urbanas también nos beneficia un montón. Imagínense que está consumiendo, digamos, el principal vector, por ejemplo, del dengue, que acá en Misiones es una problemática bastante importante. Los que se alimentan de frutas también tienen un rol en el ecosistema en cuanto a la dispersión de semillas, ¿sí? Cuando ellos consumen un fruto, esas semillas, bueno, pasan por todo el tracto digestivo y posteriormente, digamos, las defecan, y de esta manera trasladan semillas de un lugar al otro, entonces eso puede contribuir a la regeneración de sitios que han sufrido algún disturbio, como por ejemplo podría ser un incendio, ¿no? Entonces es sumamente importante, en esos casos, el rol de los dispersores de semillas. Después, como les comentaba, también tenemos los nectarívoros, ¿sí? Que son polinizadores. Esto suele ser también bastante llamativo para quienes no conocen mucho de murciélagos. Uno habla de polinizador y lo que primero se le viene a la mente son las abejas o los picaflores, pero los murciélagos también entran en este grupo, y lo interesante es que polinizan muchas plantas de interés comercial, ¿sí? Entre ellas el agave, del cual se extrae el tequila y se deriva el mezcal, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Entonces yo siempre digo que al que le guste el tequila, cada vez que tome un poco, habría que hacer un brindis en honor a los murciélagos también. Y bueno, también aquellos que son carnívoros, ¿sí? Se alimentan de otros vertebrados, también ejercen un rol de predadores, regulando las poblaciones de sus presas. Los hematófagos también tienen su beneficio en este sentido, de un lado más medicinal, ¿sí? Porque se ha encontrado que el anticoagulante que está presente en la saliva de estos mamíferos podría ser utilizado para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. Aún no fue llevado a la práctica, sí, pero hay bastantes estudios al respecto. Y por otro lado también, como estos mamíferos producen sus propios anticuerpos contra el virus de la rabia, también son sujetos de múltiples investigaciones con el objetivo, digamos, de encontrar una posible solución al tema de la rabia. Y por último yo agrego siempre el guano, que es digamos, el excremento de los murciélagos, es como un beneficio más bien indirecto, pero que por su alto contenido en fósforo, en nitrógeno y en potasio, es utilizado como un fertilizante natural. De hecho, esta fotito del BAMP la saqué de Mercado Libre, así que digamos, se puede comprar fácilmente. Pero bueno, mucha gente también desconoce que esta funcionalidad del guano. Pese a todos estos beneficios que les comentaba de los murciélagos, ¿sí? Como casi toda la fauna silvestre, sufren un montón de amenazas. El 20% de las especies están bajo algún grado de amenaza. Las principales suelen ser la destrucción de refugios, de sus hábitats, justamente por los cambios en el uso de la tierra, por la simplificación de los ambientes. La otra podría ser el uso de agroquímicos, ¿sí? Si bien no tiene una aplicación directa sobre los murciélagos, esto no solamente disminuye la disponibilidad de presas para los murciélagos que se alimentan de insectos, sino que también estos químicos persisten en el ambiente y mediante varias vías pueden ser incorporados por los murciélagos, se acumulan en su organismo y puede tener, digamos, efectos nocivos en la salud de estos animales.
Después están las fumigaciones, también un poco volviendo al flyer que les mostré al principio. Hoy por hoy, digamos, no está permitido, los murciélagos están protegidos por ley, no son plaga, pero aún así en algunos lugares se sigue realizando. Esta foto que yo puse es de un caso que se dio en Buenos Aires en el 2019, donde realizaron una fumigación y quedaron cientos de murciélagos tirados en el piso. Entonces acá lo importante es hacer hincapié de que la fumigación no es una solución real a largo plazo, ¿sí? Solamente te saca el problema de encima en ese momento, además de que es letal, digamos, para los murciélagos. La mayoría quedan moribundos tirados en el piso, y eso también aumenta la probabilidad de contacto con niños o con mascotas, lo cual también puede tener, digamos, un impacto en la salud. Y también el desconocimiento popular, que es un poco también lo que comentaba al principio, relacionado, bueno, con la desinformación, ¿sí? Lo que aparece en los medios de comunicación, estos titulares alarmistas, los mitos y las leyendas sobre que son ciegos, que son ratas con alas, esto de que son plagas, ¿sí? Como les comentaba al principio, solamente se reproducen 1 o 2 veces al año, dando a luz una cría. Entonces, para que sea considerado plaga, por lo general son animales que se reproducen súper rápido y tienen un montón de crías en cada etapa de reproducción, lo cual no ocurre con los murciélagos. Suceden conflictos de coexistencia justamente porque son capaces de colonizar espacios ocupados por los humanos, ¿no? Como por ejemplo los techos, y bueno, también toda la desinformación que hay respecto al tema de transmisión de enfermedades, particularmente con la rabia, que es sobre lo más que sobre la enfermedad con la que más se los vincula. La idea no es adentrarme en este tema, pero sí hacer hincapié en que, primero, que no son los únicos animales silvestres que pueden transmitir el virus de la rabia, ¿sí? Los zorros, los hurones, las comadrejas también son portadores del virus, y que por otro lado en poblaciones naturales la realidad es que el porcentaje de murciélagos portadores de virus es menor al 1%, y que la mayoría de los casos que se dan de rabia en humanos provienen de mordeduras de perros o de gatos. Entonces, la mejor manera de prevenir esto es, obviamente, vacunando todos los años a nuestras mascotas y también al ganado, ¿no? Bueno, en función de toda esta problemática derivada de este desconocimiento, de las falsas creencias, de la mitificación, de la mala percepción que hay sobre los murciélagos, es que surge la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, ¿sí? Que es la RELCOM, que la idea es, bueno, juntar a casi todos los países de esta región, de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Con un único objetivo, ¿sí? Que es el de educar y divulgar sobre la importancia de los murciélagos a nivel, ya una escala regional, ¿sí? Con el objetivo de que se garantice la persistencia de estas especies en sus ambientes naturales, ¿no? Además de que también trabaja en la parte de investigación y la parte de conservación, pero el eje principal es la parte de educación y divulgación. En este sentido, en Argentina tenemos el programa de conservación de los murciélagos de Argentina, ¿sí? Que obviamente persigue el mismo objetivo que la RELCOM sobre la educación y la divulgación. En este programa somos gente de distintas ramas, ¿sí? Académicos y no académicos, hay investigadores, docentes, guardaparques, hay estudiantes, hay miembros de la comunidad en general, siempre y cuando, digamos, el interés sea siempre sumarse a proteger a estos animales. Y este programa está organizado en delegaciones, y por lo general cada provincia tiene una delegación, a excepción de algunas otras que, como Buenos Aires o Santa Fe, que suelen tener más de una delegación. Y bueno, también persigue los 3 mismos ejes de trabajo que la RELCOM, que es la parte de investigación, sí, que es realizar todo el trabajo científico para entender un poco el estado de las poblaciones de los murciélagos de Argentina, las especies que están presentes, su ecología, su distribución, entre otras cuestiones. La parte de conservación y gestión, que hace hincapié en no solo proteger a aquellas especies que están amenazadas, sino que también es importante proteger sus ambientes y los sitios donde esos animales están. Y en este sentido existe lo que son las áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos, ¿sí? Que es una figura de protección que no tiene como un marco legal, pero sí sirve como una herramienta de conservación.
También hay un libro que lo pueden descargar de forma gratuita, donde están todas estas áreas y sitios en toda Latinoamérica y el Caribe, con fichas individuales para cada sitio. Y después el último eje, que es el de educación y divulgación, que es, bueno, más o menos lo que le vengo comentando de realizar la parte de educación ambiental. Entonces, yendo a lo más específico de la delegación de Misiones, hasta el momento en la provincia se conocen 41 especies, ¿sí?, que representan el 60% de todas las especies conocidas para Argentina. Es la provincia más diversa, junto con Salta, en cuanto a especies de murciélagos. Yo acá les puse el banner que tenemos con todas las especies. La verdad que no encontré una forma de ponerlo mejor para que puedan ver todas las caritas. Pero bueno, cualquier cosa se los puedo enviar después por privado al que le interese. Y de estas 41 especies, hay 4 que son exclusivas para la provincia. Esto quiere decir que solamente están presentes en Misiones y no se encuentran en otra parte de Argentina. Y abajo les hice, bueno, un pequeño desglose de los hábitos tróficos de las especies que hay acá, donde nuevamente vemos que el mayor porcentaje son insectívoras, pero también tenemos frugívoros, hematófagos, nectarívoros y piscívoros. ¿Sí? Están representados todos los gremios tróficos, también en carnívoros, ¿no? Dentro de la provincia. En cuanto a las áreas de importancia para la conservación de los murciélagos, que les comentaba unas diapositivas anteriores, en Misiones hasta el momento hay 2. Una está en el norte, en San Sebastián de la Selva, que si no me equivoco es Andresito, y en este lugar hasta el momento se han registrado 11 especies, y la otra está en el sur de la provincia, en la localidad de San Ignacio, es la de Osununute Yucaré, y hasta el momento se conocen 17 especies. ¿Sí? Yo acá abajo les puse unas fotos de 3 especies para representar un poco también la diversidad de alimentación y las distintas formas que tienen. Este es el murciélago pescador, ¿sí?, que se alimenta de peces, que tiene una cara parecida como a la de, se le dice, de perro bulldog, que tiene como un labio leporino, son naranjas, son realmente hermosos a mi punto de vista. Después les puse el murciélago de orejas amarillas, que es una especie endémica del bosque atlántico, por lo cual también es una de esas 4 especies que les comentaba que es exclusiva de la provincia de Misiones. Y acá les puse el murciélago nectarívoro, el polinizador que tenemos en la provincia, que es una especie que también está sumamente amenazada y su área de distribución se está disminuyendo cada vez más. De hecho, acá en la provincia los únicos registros que se tienen son acá en el ICON de Osununute Yucaré. En cuanto a la parte de investigación de lo que estamos realizando acá en la provincia, la idea era comentarles rápidamente lo que estoy haciendo yo. Hay otros investigadores trabajando en el área, pero bueno, mi tema de trabajo, como comentaba al principio Nico, es evaluar cómo afecta la ganadería a las comunidades de murciélagos, si se afecta la diversidad o la actividad de estos mamíferos. Y tal vez ustedes se pregunten qué tendrán que ver la ganadería con los murciélagos, ¿no? Porque parecen 2 cosas como muy lejanas. Por un lado, la importancia de estudiar a los murciélagos radica en que son excelentes indicadores del estado de conservación de los ecosistemas. Esto quiere decir que la presencia o ausencia de determinadas especies que son clave nos permite inferir si un ambiente está muy degradado o si realmente está bien conservado, ¿no? Entonces esto es importante en campos ganaderos, por ejemplo, saber qué especies o no están para poder determinar el grado de degradación de esas áreas productivas. Y por otro lado, el por qué la ganadería, bueno, porque es uno de los principales cambios del uso de la tierra junto con la agricultura. Lo que pasa que en el caso de los mamíferos, la verdad es que ha sido muy poco abordado. Respecto a otros animales silvestres, sí, se conocen los efectos negativos, sí, que tiene sobre herbívoros nativos, sobre micromamíferos terrestres, pero hay muy poca información sobre los murciélagos. Y porque también la ganadería tiene una arista social, digamos, que une un poco estas 2 cuestiones, que es el conflicto que existe entre los productores y los murciélagos, principalmente relacionada con el tema de la pérdida de cabezas de ganado, justamente por el tema de la rabia. Simplemente para contarles a grandes rasgos cómo se trabaja con murciélagos, o por lo menos cómo estoy haciendo yo mi trabajo, ¿sí? Estoy utilizando redes de niebla,
que ahora les voy a comentar qué son, grabadores de sonido, y también, bueno, la parte social la voy a abordar con entrevistas a los productores, ¿no? Para entender un poco cómo perciben ellos a los murciélagos en general, si son capaces de identificar o no un murciélago vampiro, o creen que todos los murciélagos son responsables, digamos, del ataque a su ganado, cómo reaccionan frente al encuentro de un murciélago en sus chacras y demás, ¿no? Y tratar de buscar posibles soluciones o manejos alternativos para disminuir este conflicto. Bueno, como les decía, las redes de niebla sí son unas redes muy finitas. Uno podría llegar a imaginarse como si fuera una red de vóley, por así decirlo a grandes rasgos, pero que es muchísimo más fina, con un entramado mucho más chiquito. Suelen ser de color negra, de modo que a la noche son casi totalmente imperceptibles. De hecho, acá en esta foto de abajo, que estoy sacando un murciélago, si ustedes ven en esta parte a la izquierda de la foto, ni se ve que hay una red, y la red sigue de acá para allá. Y bueno, la idea es justamente que los murciélagos durante la noche no la detecten, se choquen y se enrieden en esa red, y después uno los puede desenredar y estudiar, ¿no? Entonces lo que hacemos cuando uno de estos murciélagos cae en la red, una vez que lo sacamos, se procede a pesarlo, se le determina la edad. Esto es más que nada si son lactantes, si son juveniles o son adultos, y esto se hace observando unos huesos particulares del ala. Después se determina el sexo y el estado reproductivo, es decir, si son hembras, si están preñadas, si son lactantes, en el caso de los machos, si están sexualmente activos o no. Y también se le toman una serie de medidas. En este caso la más importante es la medida del antebrazo, que es esta porción de acá, o bueno, con el ala doblada, acá pueden ver esta parte, porque bueno, es una medida que nos permite identificar algunas especies que de otra manera sería bastante más complicado. Y después también, dependiendo de los objetivos, digamos, del estudio, también se les pueden tomar muestras de pelo, muestras de ectoparásitos, se pueden extraer fecas, muestras de tejido, todo dependiendo del estudio que se quiera realizar. Y bueno, posteriormente, en mi caso, digamos, se procede a marcar a los ejemplares. Nosotros utilizamos la técnica de cortarles un poco el pelo a la altura de la escápula, en la espalda. Esta foto no es nuestra, sino es sacada de internet, están cortando como el flequillito, pero la idea es mostrarles que es un corte de pelo, y esto se hace porque en el caso de que ese ejemplar que ya fue procesado vuelva a caer en la red de niebla, si nosotros vemos que tiene un corte de pelo, eso quiere decir que el ejemplar ya fue procesado, entonces directamente lo liberamos y no lo contabilizamos 2 veces. Y después, bueno, acá les puse un videito de la parte para mí más linda, que es la liberación, después de que ya se le tomó las medidas y todo. Esto es acá en Misiones, en el Parque Federal Campo San Juan. Es un murciélago frutero, uno de los más grandes y más comunes, por lo menos acá en la provincia. Y bueno, después también rápidamente comentando la parte de grabadores de sonido. Esta técnica, la verdad es que hasta el momento no había sido implementada en Argentina, sí, recién ahora estamos arrancando porque tiene, digamos, sus ciertas complicaciones, pero lo interesante es que es un método no invasivo, que uno no necesita, digamos, capturar al ejemplar para hacer su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo permite registrar algunas especies que por lo general suelen esquivar las redes de niebla. Imagínense que durante la noche hay especies que detectan un mosquito a grandes distancias, entonces una red de niebla lo más probable es que la detecte y la pueda esquivar. Y después hay otras especies que vuelan mucho más alto de lo que uno puede llegar a colocar las redes. Entonces, mediante esta metodología uno puede registrar esas especies que por lo general no se suelen capturar con el método anterior. A grandes rasgos hay 2 tipos de metodología para usar los grabadores. Una es pasiva, que consiste en dejar un grabador colgado, grabando durante toda la noche, durante el periodo que uno considere necesario según el objetivo de su estudio, y después uno tira la tarjeta de memoria y analiza los datos. Y después la otra es un muestreo más bien activo, si hay un aparatito que es como un USB que se conecta al celular y nos permite ver en tiempo real lo que estamos grabando, ¿sí? Se puede visualizar en el celular.
pero siempre esta metodología requiere de un operador que esté manipulando el aparato, y sirve, por ejemplo, en el caso de que uno en su diseño de muestreo incluya, por ejemplo, transectas, ¿no? Y bueno, esta metodología se puede utilizar debido a que las llamadas de colocalización, ¿sí? Que usan justamente para orientarse y buscar su alimento, suelen ser especies específicas, es decir, que están bastante conservadas entre especies, ¿sí? Entonces nos permite identificarlas. Cuando uno analiza después esas llamadas, por distintas características puede asignarle una especie. Entonces, mediante esta forma, uno puede hacer estudios de diversidad, de uso de hábitat, o incluso ver patrones de actividad sin la necesidad de estar capturando a los ejemplares. Y bueno, ya en el último eje que nos quedaba pendiente, que era la parte de educación y divulgación, acá les puse algunas fotos de lo que venimos trabajando en la delegación de Misiones, ¿sí? Con charlas en ámbitos formales e informales, desde escuelas hasta charlas abiertas al público en general, intervenciones en la plaza, poner stands informativos en diferentes eventos, realizar entrevistas en la radio o en la televisión. Y el 1 de octubre se celebra el Día del Murciélago en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, durante ese día y durante todo el mes de octubre es donde ponemos un mayor esfuerzo en realizar este tipo de actividades educativas para lograr una mayor visibilidad de estos murciélagos durante todo el mes. Y bueno, por último, para ir cerrando, yo siempre dejo esto hasta el final, que es, bueno, todo bien con los murciélagos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos si entra un murciélago en casa, no? Yo siempre lo que digo, lo principal es mantener la calma. Sé que es difícil no asustarse, porque a mí también me ha pasado, pero hay que entender que los murciélagos entraron por error, no entraron a lastimarnos, ni nos van a buscar morder, no son agresivos, y simplemente ellos justamente se equivocaron e ingresaron en nuestra casa. Entonces lo primero que hay que tratar de hacer es mantener la calma y tratar de pensar de la manera más clara posible, y alejar a las mascotas y los niños del sitio donde esté el murciélago. Entonces lo que deberíamos hacer depende en función justamente de la situación, de lo que esté haciendo el murciélago. Si el murciélago entró y estaba volando en círculos adentro de la habitación, lo primero es abrir, digamos, todos los compartimentos que den al exterior, una ventana, una puerta al jardín, lo que sea, apagar la luz y cerrar todas las otras puertas que den a otros espacios internos, ya sea, no sé, la sala, otro dormitorio, el baño, lo que sea, cerrar todas esas puertas, cosa de que el murciélago quede limitado a una sola habitación y que tenga una apertura al exterior. Y nosotros nos vamos de esa habitación y lamentablemente nos toca tener paciencia y esperar a que el murciélago se oriente, encuentre esa salida por la ventana y se vaya por sus propios medios, que es la mejor forma, digamos, para ambas partes. Ahora, si esto no pasa y el murciélago no encontró la salida, o simplemente se cansó de dar vueltas y se posa sobre una pared, una cortina, o incluso queda en el piso, ahí sí requiere un poco más de coraje y de una participación más activa de parte nuestra. Lo que se suele hacer es colocar por encima del murciélago una caja, un tupper, un balde o cualquier recipiente que tengan, y por debajo se desliza un cartón, una cartulina, un diario, o también cualquier otra cosa que tengan a mano. Entonces se deja como el murciélago en una cajita y después se lo libera en el exterior. A veces puede pasar que el murciélago no salga volando directamente una vez que uno le abre la cajita. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es dejar esa caja a una cierta altura, que quede alejada de las mascotas y los niños, y que sea lo suficientemente alto como para que el murciélago pueda colgarse y volar, ¿sí? Algo que no dije en el resto de la presentación es que la mayor parte de los murciélagos no pueden emprender el vuelo desde el suelo, entonces necesitan colgarse a una cierta altura y se dejan caer, y recién ahí, digamos, emprenden el vuelo. Entonces, por eso es importante que, si van a dejar la caja con el murciélago, quede en una posición y una altura que le permita hacer esto, si no, lo más probable es que lo intente y termine en el piso de vuelta. Y algo muy importante en este caso es, bueno,
Nunca manipular los animales silvestres, ya sea murciélagos, palomas o cualquier otro bicho, sobre todo si uno no tiene conocimiento, es sumamente importante no manipularlos, y si por algún motivo tienen que acudir a esta otra solución que es la de la cajita, se recomienda ponerse guantes de cuero o guantes gruesos que tengan por las dudas. Como decía, los murciélagos no son agresivos, no nos van a buscar morder, pero si ellos se sienten amenazados, ellos no entienden que uno los está tratando de agarrar para soltarlos, entonces lo más probable es que puedan tirar un mordiscón. Por eso siempre hay que tener todas las precauciones posibles. Y ahora, si la situación es otra y ya no es un murciélago que entró ocasionalmente, sino que ya lo tenemos de huésped conviviendo con nosotros, y tenemos uno o varios murciélagos en el techo o en un taparroyo, existe desde la RELCOM lo que se denomina el protocolo de exclusión, que es un protocolo para sacarlos de una manera amigable. Este protocolo está disponible en internet, es gratuito, y si no se los puedo compartir después por privado. Y consiste en una serie de pasos que yo los resumí muy brevemente para comentárselos a grandes rasgos. Lo más importante es detectar cuáles son los sitios que están utilizando los murciélagos para entrar y salir de nuestra casa. Eso requiere que varias tardes nos vayamos a ver, salgamos de nuestra casa y veamos justamente esto, por dónde están entrando y saliendo los murciélagos. Una vez que se detectaron esos sitios, lo que se colocan son salidas unidireccionales, que lo que quiere decir es que permiten que el murciélago salga, pero que después no pueda volver a entrar. Y un ejemplo más fácil para entender qué es esto de las salidas unidireccionales suele ser el tubo de PVC, en este ejemplo de la derecha, donde hay un hueco acá en el techo, por ejemplo, y uno coloca un tubo de PVC que en el borde tiene pegado una tela de tul, lo relativamente larga como para que se mueva, digamos, con el viento, con el aire. Entonces el murciélago, cuando quiera salir, va a poder pasar a través de todo el tubo de PVC y de esta tela, pero cuando después quiera volver a entrar, le va a costar mucho encontrar la abertura exacta, la separación de la tela para volver a ingresar. Entonces, por eso se llaman salidas unidireccionales. Saldrían, pero no podrían volver a entrar. Después hay otros ejemplos en función de dónde es que está esa abertura por la cual salen los murciélagos, que, bueno, como les decía, la pueden encontrar acá en este link, o me la pueden pedir después. Y estas salidas se suelen dejar varios días, como mínimo 10, depende también del grupo, digamos, la cantidad de individuos que uno tenga. Y lo que hay que hacer es ir controlando y prestando atención a cómo va variando un poco la actividad de esos murciélagos en nuestros techos, prestar atención si siguen saliendo, si no, si seguimos escuchando ruidos durante el día o al atardecer cuando están por salir. Y una vez que estamos totalmente seguros de que ya no queda ningún murciélago adentro, lo que se hace es sellar esas aberturas, por ejemplo, con poliuretano expandido, ¿no? Hay otras técnicas también, pero la más sencilla sería el poliuretano expandido. Y de esta manera ya nos aseguramos que los murciélagos no puedan volver a ingresar una vez que uno saca esas salidas unidireccionales. Y el último paso, que yo siempre es algo opcional, pero yo siempre lo recomiendo y me gusta plasmarlo, que es la construcción de refugios alternativos, sí, que son refugios que se construyen de manera muy sencilla con madera, y un montón de tutoriales, son económicos. Yo entiendo que es una inversión de tiempo, obviamente, que uno a veces tal vez no tiene el tiempo necesario para hacerlo, pero también, digamos, es como una cuestión de empatía. Ustedes imagínense que un día salieron y cuando quieren volver a sus casas les cambiaron la cerradura y no pueden entrar por ningún lado, y de repente tienen que ver para dónde disparan. Bueno, con los murciélagos un poco con este protocolo pasa eso. Lo más probable es que terminen buscando un lugar cerca, y si el vecino tiene una construcción más o menos amigable para los murciélagos, puede ocurrir que se le vayan al vecino de al lado. Entonces, si uno invierte en hacer estas casitas, ya podría, digamos, de alguna manera estar ofreciéndoles un refugio alternativo, que, digamos, mantenga, digamos, la paz en la convivencia, ¿no? Y un aspecto muy importante respecto a este protocolo es la época en la que se puede realizar, ¿sí? Es fundamental no realizarlo en época reproductiva, ¿sí? Que es la época de temporada verano,
de primavera-verano, perdón. ¿Y esto por qué? Porque cuando las crías nacen, digamos los primeros días de vida, ellas se quedan en el refugio y los adultos salen a buscar alimento. Entonces, si en ese momento nosotros colocamos estas salidas, después las madres no van a poder volver a ingresar al refugio con sus crías, y lo que va a suceder lamentablemente es que esas crías queden atrapadas en el interior de nuestro techo y por ende se mueran, lo cual no es solamente trágico para las pobres crías, sino que también vamos a tener otro problema peor, que es un bicho pudriéndose en el techo. Entonces, a veces sé que es un bajón tener que esperar a que pase esa temporada, porque uno tal vez lo quiere hacer rápido, pero bueno, lo que se recomienda es siempre hacerlo en la temporada a fines de otoño o durante el invierno. Y bueno, ya por último, digamos, si ustedes se preguntan, como desde su posición, como ciudadanos, qué es lo que podrían hacer por estos animales, yo entiendo que tal vez con esta charla ustedes no vayan a decir, ay, de repente me encantan los murciélagos y son mis animales favoritos. Me encantaría que así fuera, pero sé que no. Pero simplemente con el hecho de entender que merecen nuestro respeto, que es necesario protegerlos, porque la verdad es que son animales que están constantemente en la mira, siempre surge una enfermedad y siempre son los murciélagos. Uno habla de murciélagos, realmente nos pasa a nosotros que trabajamos con estos animales, y a cualquier persona le habla de un murciélago y ya te miran como, estos bichos. Entonces me gustaría, digamos, que se lleven un mensaje totalmente opuesto, y justamente que lo puedan transmitir, que si alguna vez están con algún conocido y tienen alguna situación con un murciélago, ustedes sepan cuál es la forma más amigable de proceder, y que también puedan, digamos, justamente esto, transmitir el conocimiento. Ojalá que se hayan llevado algo de todo lo que conté en esta charla. Espero que les haya gustado. Y bueno, acá les dejo mi contacto y las redes sociales del PSMA, que nos pueden seguir por Facebook, Instagram o Twitter, donde pueden ver también ahí las actividades que desarrollamos en distintos puntos del país, no solamente en Misiones, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado. Luz, muchísimas gracias, fuiste recontra clara. Ahora, bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Ya tenemos alguna en el chat, Bueno, pero como suelo hacer un abuso de posición dominante de que tengo el micrófono para hacerla primero y romper el hielo. ¿Se me escucha bien? sí, perfecto. Vale. El problema de los murciélagos, en cuanto a su percepción social, lo comparten otras especies, algunas con serios problemas de conservación como los tiburones, las arañas, y así como hay bastante trabajo desde las ciencias naturales para promover su conservación, ¿tenés registros que desde las ciencias sociales que se trabaja con el componente humano del prejuicio para tratar de encontrar técnicas de difusión, de aflojarlos, de relajarlo un poco, de mejorar la comunicación de la información? Yo a lo mejor estoy un poco metido en el palo de la interpretación, y ya he sabido que la información por sí misma no cambia conductas. Entonces, si se ha buscado ese enganche para poder trabajar mejor el tema de la percepción social y del comportamiento hacia estas especies. Sí, la verdad que acá, bueno, en Argentina tenemos una colega también que forma parte del PSMA, que es Cecilia Castillo, ya está en Catamarca, y ella está abordando bastante este tema con un enfoque, si bien ella es bióloga, viene trabajando hace bastante con un enfoque más bien social. No estoy al tanto si se han desarrollado a partir de esos trabajos alguna herramienta que mejore la comunicación o alguna manera más efectiva de cambiar la conducta de los seres humanos, digamos, con respecto a esta actitud aversiva contra los murciélagos. Pero sí sé que hay bastante gente en Argentina y en otras partes también, y cada vez se está empezando a ver un poco más el desarrollo de esa parte, que es sumamente importante si queremos, digamos, realmente generar un cambio en la gente. Otra cuestión que también estuvimos viendo, nosotros realizamos un conteo navideño, se hace en todo Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe, es una iniciativa a nivel de RELCOM,
Y lo que se hace es colocar redes para capturar murciélagos, pero invitar a la gente a que participe de esa captura, y el hecho de mostrarle a los murciélagos a la gente en vivo y en directo, hemos notado nosotros por lo menos que tiene como una cierta, es una experiencia positiva, pasa mucho con los chicos también, que se fascinan realmente cuando ven un murciélago y le ven realmente cómo es su cara, las alas, el pelo. Pero bueno, también entendemos que a veces la gente que se acerca a ese tipo de eventos tiene ya como una cierta, no es una percepción tan negativa, digamos, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a leer algunas preguntas que han ido dejando los participantes en el chat. Mónica Ferraro pregunta, ¿las actividades humanas pueden afectar su orientación para conseguir presas? En cuestiones de análisis, más que nada de lo que tiene que ver, ellos como se orientan con el tema de la ecolocalización, no he visto muchos trabajos al respecto que relacionen eso con el tema de la orientación. Sé que suelen afectar, por ejemplo, las luces en las áreas urbanas. Para algunos murciélagos puede ser positivo o negativo. Las turbinas eólicas también tienen un efecto sobre los murciélagos. Justamente ahí sí interfieren un poco con lo que es la ecolocalización. En los murciélagos se terminan llevando puesta las turbinas y mueren. Por eso también, digamos, es algo bastante complicado. Eso es lo que, digamos, la información de la que dispongo respecto a las actividades humanas. Bien. Bueno, también Mónica pregunta si el cambio climático los afecta su comportamiento. Y sí, son animales, digamos, que obviamente también dependen de la disponibilidad de su alimento, y como el cambio climático también afecta, por ejemplo, la temporada de fructificación de un árbol, o la actividad de los insectos, claramente también va a tener un efecto sobre los murciélagos, o la sequía de por sí misma, digamos. Es como toda una cadena, digamos, que obviamente el cambio climático en toda su amplitud termina teniendo un efecto negativo sobre la fauna y la naturaleza en general. Bueno, Sara pregunta una inquietud que después vos respondiste a la presentación. Consultaba que si por casualidad uno entra en su casa, cómo era la mejor manera de agarrarlos en caso que se desorienten y no puedan salir, pero bueno, ya hablaste de eso. Gracias, Sara. Gisela Glibota recuerda que los murciélagos son animales protegidos por la Convención Internacional de Bonn sobre especies migratorias, a la que Argentina adhirió en 1991. Su maltrato o eliminación prevé una condena que va de 15 días a un año de prisión, de acuerdo con la ley 14.346. Sí. Hay una serie de felicitaciones. Gracias. Muy grande. Adriana pregunta, Luz, muchos dicen que los murciélagos pueden transmitir enfermedades zoonóticas a animales domésticos, principalmente en ciudades. ¿Cómo se trabaja con organizaciones de protección de animales y demás, que a veces son muy radicales para desmitificar? Y lo principal es la parte de vacunación antirrábica. Eso es lo principal, digamos, que un murciélago podría llegar a transmitir a un animal doméstico, es la rabia, y si el animal está, digamos, si uno cumple con el esquema de vacunación de las mascotas, que es la vacunación antirrábica todos los años, de esa manera no habría ningún tipo de problema. Me parece que desde ese sentido, digamos, sería lo más importante. Gracias, Luz. Gabriel Sarmiento nos aclara que las antenas de DirecTV afectan la ecolocalización de los murciélagos. ¿Es una pregunta? No, lo pone como una afirmación, no sé si vos tenés algún dato que corrobore o no esto. No, pero me arriesgaría a decir que no. Obviamente los murciélagos son muy comunes en las ciudades, y si tuvieran algún tipo de problema con la ecolocalización de los murciélagos, habría bastantes menos.
justamente en áreas bastante urbanizadas, así que la verdad no he leído al respecto, yo me arriesgaría a decir que no tendría por qué interferir, pero bueno. Bueno, y finalmente la última pregunta que está en el chat, aunque ya tenemos una mano levantada, es de Claudia, que dice, perdón, yo entré tarde y no escuché el rol en el ecosistema. ¿No chupan la sangre entonces? Gracias. No, bueno, sí hay murciélagos que se alimentan de sangre, pero lo que yo comentaba es que de las 1.400 que hay en el mundo, solamente hay 3 que se alimentan de sangre, que solamente se restringen en América, 2 solamente están en Argentina, después el resto de todas las otras especies, no, se alimentan o de insectos, y entonces ejercen un rol en el control de plagas en la agricultura, otros se alimentan de frutas y favorecen la dispersión de semillas y regeneración de los bosques, hay murciélagos polinizadores, pero lo importante es quedarse con que solamente hay 2 especies de las 1.400 que se alimentan de sangre, y cabe destacar que lo suelen hacer o de aves o de mamíferos silvestres, o en el caso del ganado, pero no es que atacan a los humanos, ¿no? Para alimentarse. Bueno, Julián, por favor, si querés abrir micrófono y cámara. Me ve ahí. Hola, ¿qué tal, Nico? Hola, ¿qué tal? Hola, Luz. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto, Julián. Bueno, la pregunta es la siguiente, son 3, si me permitís. Bueno. Más allá del, viste, la diferencia de tamaño con los quirópteros grandes, ¿sí? Las diferencias que están más allá del tamaño, digo. Tengo entendido que los quirópteros grandes son diurnos, a diferencia de, Sí, o en los su mayoría, bueno, megaquirópteros, sí, en su mayoría sí. los megaquirópteros. El tema es, la pregunta es ¿por qué? Siendo que tengo entendido que los microquirópteros tienen buena visión, o sea, no es que la visión es nula, tienen buena visión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de por qué los megaquirópteros son diurnos y ellos son nocturnos? Y después también en cuanto a la cantidad de crías, tengo entendido que los microquirópteros tienen una sola cría y los megaquirópteros son crías numerosas, con distinto cuidado parental también, ¿no? Y por último, la tercera pregunta es, tengo entendido, vos me vas a saber corregir, que se está estudiando el comportamiento social de las colonias, donde se ha detectado que incluso hay un comportamiento corporativo, donde incluso hay, cuando algunos individuos no pueden salir a alimentarse, otros les proveen el alimento. Bueno, esas son las 3 preguntitas. Sí, bueno, respecto a la última, sí, esto es muy común en las especies de murciélagos vampiros, este comportamiento altruista, digamos. ¿Qué pasa? Al alimentarse de sangre tienen una digestión muy rápida, entonces no pueden pasar más de 24 horas sin comer, y a veces si un compañero por X motivo no sale a alimentarse, ya sea porque puede ser que esté cuidando a las crías de los demás, porque también algunas especies forman lo que se llaman guarderías, entonces los que han salido a comer, sí, cuando vuelven al refugio le regurgitan parte del alimento, entonces es una cuestión como de altruismo, podría decirse. Respecto a las diferencias entre los megaquirópteros y los microquirópteros, la verdad es que no tengo demasiada información al respecto de por qué sería que habría surgido. Asumo que como han evolucionado, incluso en hemisferios diferentes, las condiciones evolutivas, digamos, habrán generado, digamos, distintas presiones de selección que han dado a lugar diferencias entre estos tipos, entre estos 2 grandes clados de murciélagos. Los megaquirópteros, por ejemplo, además de ser diurnos, ellos, por ejemplo, no han desarrollado el sistema de ecolocalización en su mayoría, o lo tienen, pero es menos sofisticado, porque se alimentan de frutas, entonces encuentran su comida de otra manera. En cambio, los microquirópteros, para orientarse en la oscuridad, sí necesitaron de este otro mecanismo. Bien. Ahora, Pero los sería un fulgívoros, tema interesante sí. para adentrarse un poco más, la verdad. Los fulgívoros pueden ser que sean los que están más vulnerables, en estado más de vulnerabilidad. ¿Y eso, sabes por qué sería? Acá, por ejemplo. No sé si vendrían a ser tal vez los más amenazados. Yo creo que las amenazas, digamos, afectan a casi todos por igual, pero justamente, digamos, el tema del cambio climático y las actividades humanas, los frugívoros por lo general se refugian
no sé, en los árboles, entonces cuando hay un desmonte, la sequía y demás, eso, digamos, perturba un montón el ambiente. La deforestación es una de las principales amenazas que afectaría a estos bichos, y hay algunos que son sumamente sensibles y ante el menor disturbio desaparecen de ese ambiente y se van a buscar otro mucho más prístino, digamos. Clarísimo, Luz. Muchas gracias, un gusto. No, gracias a vos. Bueno, Franco Araya nos escribe desde Catamarca, pide disculpas porque no puede abrir micrófono y quiere hacer un aporte. Este verano nos cuenta, trabajó con Cecilia Castilla y observamos qué personas que se acercaron a la red y nos preguntaban interesados en el cuidado de los murciélagos, y otra gente comentando con naturalidad que ahí tiran veneno al ambiente para que no afecten al ganado. Creo que hay que usar técnicas de etnobiología que nos ayudaría un montón a analizar y poder concientizar aún más. Sí, tal cual. Y luego Mónica también pregunta si los humanos siendo mamíferos podemos transmitir enfermedades a los murciélagos. Sí, el tema de transmisión, digamos, entre los saltos que se dan entre especies de mamíferos a veces no suelen ser tan comunes, pero puede ocurrir, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del COVID, ¿no? Que está bien, fue a la inversa, fue de un animal, fue de origen zoonótico, pero podría suceder, por eso también siempre se recomienda, digamos, usar barbijo y guantes, justamente para que no haya contagio de enfermedades en ningún sentido. Es bastante poco probable, la realidad, pero no recuerdo haber leído algún caso específico, alguna documentación de la transmisión de alguna enfermedad a un ser humano, un murciélago. Le sugerimos a Mónica no morderlos. Te voy a hacer una pregunta que va a reflejar mi ignorancia, pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo transmiten los murciélagos o cualquier mamífero la rabia al ser humano? ¿Es a través de una mordida? ¿Es a través de las heces? ¿Hay múltiples vías? Principalmente es a través de una mordida, pero, o sea, el virus de la rabia se aloja en la saliva o en el tejido del cerebro, la cual es bastante difícil, digamos, que entre en contacto con nosotros, salvo que estemos haciendo una necropsia, pero es a partir de la saliva, entonces puede ser o por una mordida, que es lo más común, o que entre en contacto con alguna herida abierta la saliva del murciélago, que si no es por una mordida sería como bastante difícil, pero bueno, por ejemplo, no sé, quedó saliva de murciélago en un guante y uno se lo lleva a la boca, o con cualquier otra mucosa, ¿no? Los ojos o una herida abierta. Esas son las principales, digamos, vías de transmisión. Bien, o sea, el excremento, todo eso no tiene nada que ver, no nos podría No, afectar. no, no, Pensaba no, por el no, hecho no. de construir las casitas y ese tipo de cosas. No, 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 no. Tal vez, digamos, en grandes colonias, en las cuevas y todo eso, que se suele acumular bastante guano, suele crecer un hongo, la verdad que no es, si se llega a contagiar a los humanos, por lo general la sintomatología suele ser como una gripe, no llega a ser nada muy grave, pero si uno, por ejemplo, decidiera dejar una colonia en su techo, porque dice, sí, bueno, van con los murciélagos, los quiero tener, se recomienda que haga una limpieza de las heces, no por la rabia, sino porque hay un hongo, digamos, que puede crecer si se dan las condiciones de temperatura y humedad, que podría llegar a ser problemático, pero no es nada grave, digamos. Simplemente con remover el guano cada cierta cantidad de tiempo no habría ningún riesgo. Bien, gracias. Y Mónica pregunta también si tenés conocimiento de qué especies hay en Neuquén. No, ahí la verdad que ya me mataste. O sea, no sabría decirte exactamente cuáles hay ni cuántas, porque varían un montón, digamos, en cuanto a las provincias. Bueno, Así pero que la verdad no sabía, seguramente, pero en la guía esta de identificación de murciélagos de Argentina, si les interesa, ahí están todas las especies con sus áreas de distribución, y después hay un cuadro también por provincia, donde está el número de especies, y están marcados con unas cruces las especies que están presentes en cada lugar, así que también si les interesa saber un poco más de eso, también lo pueden encontrar en esa guía. Yo la verdad que te la debo la respuesta, pero la voy a averiguar.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, tanto por chat o por micrófono? Bueno, Hola, esperando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros tenemos un edificio, o sea, tenemos dos, y en la parte tenemos problemas con estos animalitos. Ya levantamos el techo y hicimos una limpieza, un barrido, y vuelven nuevamente a entrar. Entonces, hacen sus nidos, hacen sus materias fecales, y bueno, no los podemos combatir, de lo cual realmente molestan y estorban. No sé si saben de algo, alguna solución que se le pueda atribuir. Y la verdad es que si ustedes ya sacaron el techo y siguen volviendo, la verdad es que tendrían que buscar en realidad por dónde es que esos murciélagos están entrando, porque asumo que si hicieron toda la reconstrucción del techo, tal vez estén usando otro espacio para entrar que ustedes tal vez no lo han detectado, tal vez el problema radica ahí. Hay un montón de otras técnicas para supuestamente ahuyentarlos. Yo la verdad es que hay algunas, o sea, hay gente que le funcionan, hay otras gentes que no, que son, algunos le funcionan, hay unos dispositivos ultrasónicos que se compran, algunas personas me han comentado No, que eso les no funciona. funcionó. Ya compré dos, uno para mi casa y otro para los edificios, y no, eso no funciona. No, es que hay otra gente que me ha comentado que les han tirado como desodorante de ambiente, todas, o sea, a morir durante todo el horario, digamos, donde los bichos empiezan a volver, como llenarlo de olor, que también les ha funcionado. Y ahora hace poco una mujer de acá de Misiones de Oberá me comentó que ellos habían colocado todos sacos de ajo en el techo de sus casas, le funcionó y no le volvieron. La verdad es que son técnicas que no son del 100% fiables, realmente hay gente que ha comprado las pastillas de azufre y tampoco les ha funcionado. Entonces yo lo que podría sugerir es que se fijen a ver si es que hay algún otro hueco que estén usando estos murciélagos para entrar que no sea el techo. Justamente si ustedes invirtieron en hacer toda una remodelación y siguen volviendo, es probable de que haya otro sitio tal vez. Ajá, sí, no, hemos tapado todos los agujeros, hemos limpiado el techo, y se ve que, no sé si quedan huevitos o qué, pero se vuelven a reproducir, y es muy difícil de combatir a este tipo de especie, ¿viste? En realidad los murciélagos, digamos, no dejan huevos porque son mamíferos, entonces lo que debe estar ocurriendo es que debe haber quedado algún hueco, tal vez en el techo o en otro lado, para que lo puedan volver a colonizar. Tal vez si ustedes los tienen hace mucho tiempo y después los desalojaron, los murciélagos ya están acostumbrados, digamos, a que es a su casa, y con que quede una endija muy mínima, los murciélagos son capaces de arreglárselas y volver a ingresar. Pero huevos digamos, es imposible porque se reproducen de otra manera, digamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Tengo un par más de preguntas en el chat y tengo una por WhatsApp después. Bueno. Paola Mamani pregunta, disculpe, ¿puede ser que escuché durante la presentación que mencionó que Salta junto con Misiones tienen la mayor cantidad de especies? Me quedé con esa duda. Sí. Salta creo que no sé si tiene una especie más o una especie menos en número, pero son las dos provincias, digamos, que tienen mayor número de murciélagos en todo el país. Gracias. Y Mónica Díaz le responde particularmente a Mónica, le dice que en Neuquén hay solo murciélagos insectívoros, alrededor de 7 especies diferentes. Gracias, y la pregunta Moni. que tengo en el WhatsApp era, ¿qué relación hay entre el COVID y el consumo de murciélagos? Me dice que hubo un paper en Beijing que se cree que así fue el paso al humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hasta donde yo me informé por ahí, se había descartado totalmente la hipótesis de que había sido el consumo de
un murciélago, o sea, la famosa sopa del murciélago, yo lo que hasta donde estaba al tanto se ha descartado. Aún no se sabe exactamente cómo fue que se originó el COVID, sí cuál fue el animal, digamos, que lo transmitió directamente al ser humano. Lo que sí se sabe justamente es que esta enfermedad surgió en los comercios, en los mercados negros de Wuhan, en China, donde los animales están en condiciones de hacinamiento, son animales silvestres que han sido extraídos de la naturaleza, se los apilan en cajas donde arriba tenés una especie, abajo otra, y así, y el animal de arriba orina, y esa orina le cae al animal de abajo, y entonces de esa manera uno, digamos, aumenta muchísimo la probabilidad de que ocurra un contagio o una transmisión, un salto de virus de una especie a la otra. Hasta el momento no hay evidencia científica concreta de que el COVID que nos afecta a nosotros se haya originado en un murciélago. Han aislado otros virus de las familias de los SARS, pero hasta donde yo había leído, digamos, la variante que habían logrado aislar en una de esas especies que viven en Asia, ese virus de por sí, con las características que tenía, no era capaz de infectar al humano. Entonces, a lo sumo tendría que haber saltado a otra especie y de ahí recién el ser humano. Pero sumamente importante que, digamos, no hay evidencia científica que respalde que el COVID surgió de un murciélago. Muchas gracias, Luz. No, de nada. Bueno, Guido Solovinsky le sugiere a la señora con el problema del edificio que se contacte con alguna delegación, supongo que será de la red. ¿Me recordás de vuelta el nombre, por favor, Luz? Sí, el programa de conservación de los murciélagos de Argentina. Con alguna delegación cercana para ver si logran encontrar una solución al problema. No recuerdo de dónde era esta señora, Sí, pero... yo tampoco. Pero sí, tenemos delegaciones en casi todas las provincias, así que sí, la verdad que es un buen comentario, digamos, podría verse de esa manera, a ver si alguien de la delegación donde ella viva puede acercarse a ver la situación y ver qué se puede hacer. Buenísimo. Bueno, a ver si quedó alguna pregunta, algún tímido de último momento. Se ve que no. Luz, te agradezco muchísimo el tiempo, a través mío te agradezco en nombre de todos, fue una excelente charla, aprendí un montón sobre un grupo que a lo mejor a mí no me atravesaba el prejuicio de la fealdad, pero sí del desconocimiento. Así que bueno, aprendí un montón y los voy a mirar con otros ojos. Bueno, me alegro, esa es la idea y ojalá que a varios de los que están escuchando les haya pasado lo mismo. Esa es un poco la idea de venir a contar sobre los murciélagos. Bueno, quedamos a tu disposición y muchísimas gracias por todo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación. Bueno, nos despedimos del grupo, dejamos la invitación abierta para el jueves que viene, donde tendremos otra charla de este ciclo. Nico, ¿Sí? ¿cómo consigo la guía de murciélagos? Ahí si quiere, la verdad que yo no estoy haciendo el Zoom desde mi computadora porque no me anda la cámara, así que si quiere puede poner su mail acá en el chat y yo lo copio y ahora cuando termine la charla, desde mi compu que lo tengo descargado, se lo envío. Dale, gracias. No, por favor. Y para Sara, sí, la próxima charla va a ser con el mismo código. En la página de Facebook de la Escuela Sudeste vas a encontrar el anuncio, pero sí, vamos a entrar con la misma modalidad. Nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 18 horas. Ahí Rubén me hizo, perdón, que te interrumpa, me hizo el favor de enviar el link para la descarga de la guía, para los que le interesen, la pueden descargar desde ahí. Buenísimo, yo voy a capturar el link y también lo voy a tener disponible para cualquiera que consulte. Así lo contribuyo a la difusión. Bueno, perfecto, entonces, dale. Que tengan una muy buena tarde todos. Igualmente, muchas gracias.